Sonia Budassi nació en Bahía Blanca, es autora de libros de ficción como Los domingos son para dormir y Periodismo, y los de crónica Mujeres de Dios y La Frontera fueron editados, La Frontera Imposible, Israel-Palestina. Sus relatos fueron editados en distintas revistas y antologías en Argentina y en el extranjero. Entre las más recientes se destacan Al fin amanece y Nuevas narradoras argentinas, publicada en España en el 2017. Como periodista cultural y cronista escribió en Anfibia, Crisis, Eñe, Perfil, Radar y Brando, entre otros. Fue editora del sello de narrativa Tamarisco. Participó del workshop de guión en Nueva York, en Harvard. Obtuvo la beca de emergencias en periodismo cultural del Centro Cultural de España, la beca de letras del Fondo Nacional de las Artes. Fue invitada como visitante a la Universidad de Shanghái. Ha ejercido la docencia en talleres y clínicas, en el posgrado en periodismo cultural en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad General Sarmiento y actualmente en la Universidad Austral. Es editora de la revista de crónicas y ensayos Anfibia, y ha escrito, entre otros libros muy hermosos, Apache, En busca de Carlos Tevez. Es un hermoso libro que ella nos va a definir muy bien de qué se trata, pero yo quiero contar cómo lo compré. En realidad, representé a Baldíos en la Lengua en el Congreso de Poesía de Córdoba y me fui con libros de Baldíos en la Lengua como si fuera un editor y me senté, por supuesto, al lado de Diego Rosaque, editor de HD, y él desplazó sus libros en la mesada, yo desplacé los míos y como él llegaba después que yo como buen viejo madrugador, me leí Apache la mitad antes de que Diego Rosaque llegara. Entonces cuando llegó le dije: Diego, te tengo que comprar ese libro y ese libro, ese porque lo leí por la mitad. Uno era Apache. Parafraseando a Perón, diría que para un programa de Bahía no hay nada mejor que una entrevistada de Bahía. Y no sé si ya la tenemos con nosotros a Sonia. Sí, ya está con nosotros. Así que la saludo. Hola Sonia, ¿cómo andamos? Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo andas, Sonia? Qué placer tenerte del otro lado. Bueno, gracias por la invitación, la verdad que, nada, está buenísimo. Es la primera vez que voy a... Vos sabés que me he dado el capricho de leer autoras y autores de narrativa y, bueno, con la idea de, casi caprichosamente, de armar un podcast, finalmente. Y, claro, no he podido hablar con Lispector, no he podido hablar con con alguno de los personajes con los que a quienes he leído, pero hoy me voy a dar gusto de charlar contigo y también leerte. Así que un gol olímpico, digamos. Bueno, qué honor, muchas gracias. Me haces poner colorada, Pablo, la verdad. Pero vos Menos mal que por como que no se nota mucho toda la expresión, así que eso conviene ante situaciones como estas. Sí, Sonia está siendo muy requerida, entiendo, porque ha sido premiada con el premio de narrativa del Fondo Nacional de las Artes por segunda vez en tu historia, porque lo obtuviste para una beca en el 2014. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo te sentís en este momento? Sí, tampoco tan requerida, ¿viste? Porque los escritores, las escritoras nos tenemos que ubicar en nuestra palmera, a nadie les importa, ¿viste? Sí, es como cierto. está el peso social de la literatura, nada, lo tienen los influencers, que estoy muy a favor, ¿eh? Los actores también tienen ahora
sigue manteniendo su fama muy bien merecida. Pero bueno, más allá del chiste malo, que espero no repetirlo porque tengo como una afección a los chistes malos, bueno, no, estoy muy contenta. Estamos en el mismo lugar, ¿eh? Yo casi Obvio. iba a decir que lo del bahiense iba a terminar siendo un comentario de la Tana Ferro, ¿viste? Como lo de Sagitario. Así que obviamente estoy muy contenta, digamos, este tipo de cosas son un reconocimiento, son una palmadita en la espalda que está buenísima, hay que tomarlo con humildad porque también esto es una lotería, ¿viste? Se presentaron como más de 1000 obras y bueno, eso, y mucha gente talentosa, digamos, siempre hay como una cuota de cosa mágica en por qué te elige un trabajo un editor o un jurado, pero sí, no te voy a negar, digo, ubicándome en mi palmera, para decirlo en criollo, que este tipo de cosas te ponen contenta, porque también sabes, vos también sos escritor y tenés tus libros que están buenísimos, y sabes que es difícil en el sentido que no hay una carrera profesional, o es muy agotada la carrera profesional de los escritores de poesía, como en tu caso, o los de ficción de narrativa como el mío. Entonces, este es como de los pocos concursos que hay a nivel Latinoamérica, qué sé yo, es como una cosita que está buena, porque bueno, vos sabés que quienes viven de la literatura son realmente como muy pocos escritores y escritoras, así que bueno, sí, estoy contenta, ¿qué voy Sí, a decir? ninguno de nosotros o de nosotras es Sacheri, ¿no? Claro, claro. Claramente. Sí, esta serie y un par más, que Sí. bueno, a mí me... Así que en su momento Fontana Rosa, que es un escritor que yo súper reivindico, aparte por la figura de escritor que tenía, que era un bestseller súper recontrapopular, famoso, y un tipo, la verdad, genuinamente tan humilde. A diferencia de otros, no sé, me acuerdo, te estoy cambiando de tema, de la figura de Osvaldo Soriano, que nos puede gustar o no, pero que no podía disfrutar de su éxito porque estaba como torturado porque sus libros no estaban en los programas académicos de la Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Pero bueno, me fui por las ramas No, con esto pero del... me sirve como repregunta porque vos sabés que nombramos a Sacheri, no lo vamos a matar, ¿no? Lo entrevisté 2 veces y a mí me Sí, emociona mucho Sacheri, pero escuché una charla que dio acá en Bahía, que lo trajo OSDE, con un público sí, muy particular, ¿no? Que lo conocía solamente por las películas que había participado como guionista. Y él dijo algo que estoy totalmente en desacuerdo. Él dijo, le preguntaron, ¿cuándo te sentiste escritor? Y él dijo, cuando empecé a vivir de la escritura. Y Abelardo Castillo decía, para contraponer esa opinión, Abelardo Castillo decía que para ser escritor ni siquiera había que haber publicado un libro, hay que tener la mirada del mundo que tiene un escritor. claro. Sin ser tan románticos, ¿en qué lugar te sitúas más? Sí, me parece que hay como una trampa ahí, porque muchos de nosotros o mucha gente tiene la palabra escritor, escritora como algo pretencioso que, viste, nos da un poco de miedo, como si ser escritor o escritora fuera algo rimbombante. Yo nunca pensé en ser escritora, digamos, no conocía como la figura, no tenía esa fantasía. Escribo desde muy chica y medio sin saber esto de la figura, si bien tuve la suerte de ser bastante lectora de chica, porque mi hermana me pasaba, como a tanta gente, las novelas y los libros y mis hermanos también, de la famosa colección Villiquen, acá ya estoy como dando cuenta de mi edad, pero los habían comprado ellos, yo los heredé, ya eran muy viejos esos libros. Y ellos también, y ellos también. Claro, claro. Seguro de algún primo, Sí. de algún primo muchísimo más grande. Eh, Así que digamos que yo creo que hoy hablaba un poco con el ganador del premio yo gané en el primer premio en cuentos, en libros de cuentos, y hablé con el ganador del primer premio de novela, que realmente es su primera novela, y me decía, es abogado, me decía, yo no soy
del ambiente, estoy contento, bueno, no se imaginó y demás. Y también me decía esto de cuando uno es escritor. La verdad que yo no lo sé, lo que sé es como, me parece que tiene que ver con la práctica y con el compromiso y con intentarlo, corregir, tener autocrítica y con una práctica, porque también es cierto que hay gente que te dice, sí, soy escritor y escribió una oración en los últimos 3 años, ¿no? Ujú. Pero tiene como unas ínfulas, como vos decías, como vos le querías quitar el romanticismo, pero hay gente con ínfulas románticas que de pronto después no se siente a escribir ni a leer. Cuando te pones cuando tenés el proyecto de escribir ficción, ¿tenés que controlar a la periodista o no? ¿O te acompaña a la par? No, creo que yo siempre, mi práctica más inmediata y compulsiva y lo que me sale más, entre comillas, naturalmente es escribir ficción. Después para el periodismo me acomodo, pero de todas maneras esa decisión es rara porque para escribir, en mi opinión, tampoco tengo ninguna verdad revelada, dice siempre es muy importante leer. Y de tanta práctica de lectura también vas teniendo una mirada crítica, no digo que yo la pueda como aplicar a lo mío, pero de pronto me acuerdo en el prólogo de mi primer libro de no ficción que hizo María Moreno y que después habló conmigo y me dice, ¿por qué cindís? Que eso lo tomé porque me pareció como un consejo muy, muy sabio. O sea, no escindas la parte tuya de crítica literaria y periodista de la parte de escritora de ficción, porque ella había leído mi libro de cuentos. Así que creo que va todo como engarzado, pero a mí lo que más me sale es como eso, como la escritura de ficción y el tema de inventar historias. Y con esto también quiero decir que hay un reflujo, un ida y vuelta, porque cuando, no sé, mirás el mundo, a vos también te pasa con la poesía, vas percibiendo cosas y tomando notas y por ahí algo de la realidad, después adquiere un sentido y lo usás para contar una historia, o en tu caso será la poesía, ¿no? Sonia, ¿y cómo arranca esa, esa semilla de curiosidad que decís, esta va a ser la historia? Arranca, sos estratégica para escribir, es decir, te armás, por acá va a estar el desarrollo, voy a llegar al final que va a ser este, o te dejas llevar por la historia que te guíe. Qué pregunta como me tortura, porque siempre tengo como la fantasía de ser esas escritoras, viste, prolijas que tienen todo como súper armado. En realidad es una mezcla de las dos cosas en mi caso. A veces parto de una escena y después te tenés que detener o yo me detengo como para ver la estructura y para pensar la estrategia narrativa. Igual la estrategia narrativa la pienso siempre, ¿no? De cómo habla ese personaje, qué cosas le importan, qué no, si conviene decir, ahondar en una escena o dejarla apenas, apenas mencionada para que la complete el lector. Digamos que es un mix, pero siempre el impulso sale como de una manera, ahora sí me puedo romántica, casi mágica, ¿viste? De algo que te llama la atención, de un problema. Hay un editor que siempre decía como la literatura es un problema, o sea, cuando querés escribir, de lo que estás hablando es de un problema que te importa. Y eso me identifica bastante, me parece. Bueno, tu respuesta me lleva a preguntarte, ¿por qué Tevez? ¿Por qué elegiste ese sujeto de estudio, digamos? Porque lo seguiste, el libro se desarrolla en varios años de seguimiento, digamos. ¿Por qué Tevez? Mira, el detonante fue, como decías vos al comienzo, o sea, mencionaste la palabra curiosidad, ¿no? Entonces, a mí la anécdota es banal y tiene que ver con el laburo, con la profesión y con lo que hacemos casi siempre. Yo en ese momento hacía la página de libros de la revista Brando y volvemos ahí al comienzo con el rol de los escritores en la sociedad. Y yo era, bueno, la encargada de la página de libros. Era fin de año, el editor, muy buen editor, Nicolás Cassese, me dice, Sonia, hazme una propuesta para el anuario. Le hago una propuesta,
de lo que había pasado y me contesta, pero porque él es muy jocoso también, pero también en serio, la literatura no existe, no vamos a hacer nada con libros anuarios. ¿Querés escribir otra cosa? Y ahí, bueno, me dio una mezcla de depresión y risa. Y ahí dije, bueno, ¿de qué me puede divertir escribir? Y pensé en Tevez, que yo no lo seguía mucho, pero había algo en él como personaje que me llamaba mucho la atención. Cierta, en ese momento, irreverencia, cierta estigmatización que sufría por su aspecto físico, que es un tema del estigma que me importa en la ficción y en distintos terrenos. Así que bueno, empecé a ver y le dije, canchera, yo ignorante total, le digo, bueno, te puedo hacer un perfil de Carlos Tevez. Y me dice, bueno, si querés, si conseguís una entrevista, te doy la tapa, me dice Nico. Y ahí dije, sí, de una, pensando que también el mundo de las celebrities era un mundo tan fácil de acceder como el de la literatura. Digo, no sé, los escritores premio Herral, de Mariana Enríquez, Martín Coan, les querés hacer una nota, los llamás y te dicen, bueno, vení el viernes a mi casa, tomemos un café en tal bar, son súper accesibles. Bueno, y no me sucedió lo mismo con Carlos Tevez, así que se volvió una suerte de obsesión y bueno, y eso, de tratar de desentrañar cómo era ese mundo, donde hay, más allá de lo anecdótico, relaciones de poder, y hay muchas tramas narrativas que no se cuentan en el periodismo deportivo. Así que bueno, eso fue mi curiosidad, y meterme como una extranjera, no sé, a descubrir algo que no conocía en lo más mínimo. Y justo, es el mundo del fútbol y demás. Y justo, claro, y digamos, si hay algo que tiene un estilo tan contrapuesto al estilo del periodismo cultural, es el periodismo de fútbol, ¿no? Porque el deportivo ya es un paradigma, pero vos escuchás un periodista de básquet, por ejemplo, y tiene otro perfil. El de fútbol es como que de lo que menos habla es del deporte. Y bueno, vos metida ahí en ese mundo es como un contraste que al leerlo, tu mirada, al leer esa mirada, es muy interesante, muy porque pinta claramente la extrañeza, ¿no? Que el que está dentro del ambiente del fútbol para él es como cotidiano. Claro. Sí, está bueno cuando te podés meter, digo, incluso hasta lúdicamente, ¿no? En terrenos que no conocés, también les parecerá a los periodistas deportivos con respecto a los periodistas culturales, porque podés ver cosas que el que está todo el tiempo, la clásica imagen del pez y el agua, ¿no? En la pecera. Sí. Que el otro tiene naturalizada. También seguro si alguien viene a observarme que sería una cosa muy aburrida porque mi rutina es un embole, digo, pero si viniera a observar a los que trabajamos de esto, verían cosas que nosotros no vemos y que no narramos. Entonces traté de que esta imposibilidad de conseguir la entrevista, que me tardé tanto tiempo en lograrlo, me sirviera. Me di cuenta sobre la marcha, no es que la tenía clara antes, como para poder observar qué pasaba alrededor y poder tratar de registrar estos relatos que, como vos decís, los periodistas deportivos no ven y tienen que estar atentos a otra cosa y estar atentos a la coyuntura y dar cuenta de otros elementos, de otros relatos que también están buenos, pero digamos que me aproveché de esa situación. Sí, esa candidez que termina siendo útil para el desarrollo de la narrativa, ¿no? También me servía, viste que siempre que hay como cosas de relatos en primera persona, digo, yo creo que siempre hay que construirlo, sea ficción o no ficción. ¿Viste? ¿Quién es ese personaje que está narrando? Y también a mí me servía como estrategia narrativa para no tomarme en serio a mí misma, digamos, eso de ser una perdedora que se confunde, que se pierde, que no entiende, que todos la ningunean porque no es del palo, para decirlo en criollo. Digamos, no solo me sirvió para por debajo contar un poco el machismo del ambiente, sino también para no tomarme a mí muy en serio dentro del relato, ¿no?
Sí, claro, que se aprecia eso, claramente. Inclusive hay pasajes donde la escritora intenta charlar con el personaje y después de haberle dado un par de libros, trata de acomodar a ver dónde va, qué va a usar, porque no, está claro que no lo va a leer, sino que lo puede usar como para sostener una mesa, por ejemplo. Este, es interesante donde te has puesto ahí. ¿Qué estás leyendo, Sonia? Mira, acabo de leer el libro de cuentos de Vanina con la Giovanni, que está muy bueno, que sacó la editorial Rosa Iceberg. Por trabajo estoy leyendo los cuentos completos de Piglia. También leí una novelita que sacó Mónica Zweig por Black y Río, que ahora no sé si la tengo por acá, no me acuerdo el título, pero también está muy bien y es una primera novela. Y después leo muy disperso, como viste, como leo por trabajo, a veces agarro, no sé, Dostoyevsky y me leo un par de páginas. Tengo que decir, declarando en mi contra que tampoco soy tan sistemática, digamos, y siempre tengo como una lista de pendientes súper súper enorme. O sea, Y si un autor no te engancha, ¿lo largás o tratás de terminarlo como como sea? no, en general lo largo. A menos que esté muy recomendado o que tenga una operación que me llame la atención. Por esto de que hay muy poco tiempo en la vida. Sí. No sé quién había hecho como un cálculo horripilante de cuánto había que leer, no sé, para llegar solo a un canon mínimo de la literatura universal, cuántas horas. Entonces cada 15 minutos que perdés, viste, sí, no estoy leyendo, no estoy escribiendo. Igual con placer, porque lo hacemos porque nos gusta, no Sí, no quiero claro. hacerme la torturada, ni mucho menos, porque nada que ver. No, y la contemplación es parte de la escritura, ¿no? Ese momento de estar este, en la nada permite que aparezca la idea o bueno, o ese motor que finalmente termina gatillando algo. ¿Escuchás música, Sonia? Sí, pero sin sistema, o sea, en un momento, no sé si a vos te pasó, hay amigas mías que sí, cuando sos adolescente que querés hacer todo, o sea, yo me iba en bici hasta el club universitario que hacía taller de guitarra, hacía taller de poesía con Elsa Calceta, que lo daba en el Colegio Nacional, y después me iba en bici también hasta cuando lo daba en su casa en Villa Mitre. Hacía taller de teatro y en un momento decís, bueno, tengo que resignar, hay cosas que no voy a saber. Por suerte me di cuenta, porque soy una bruta con el tema de la música, que no era lo mío, entonces me resigné a que no voy a saber. Entonces te escucho desde Tchaikovsky, cuando tengo esa impulsión que tenía mi madre, que tampoco tuvo formación, pero tenía como esa degustación, no sé por qué, pero tenía eso de poner música clásica en casa, este, y fue como muy autodidacta con eso, reggaetón. Soy Sí, fanática claro. de Maluma, de Nicki Nicole, o sea, todos los consumos culturales que pueden quedar como raros a la vista de mucha gente. Bueno, eso lo hace atractivo, ¿no? Eh, Miranda, me encanta, pero digo, tengo como un autopermiso para ser caótica y acepto todo tipo de recomendación también, porque entiendo que hay gente que sabe más que yo y que te puede mostrar como otro tipo de música, así como con las lecturas. Bueno, como me gusta cuando aparece alguien que te recomienda un músico, una música que no conozco. claro. El otro día Eugenia Sicabo, que es amiga tuya, Sí. se preguntaba si que ella no podía leer si no era en silencio, digamos que eh, la lectura ocupaba todo, la visión, inclusive sus oídos, digamos que tenía que estar 100% ahí presente y que nada podía distraerla. ¿Cómo es en tu caso? Sí, digamos que puedo escuchar, pero siempre música en otro idioma
y muy bajito. O sea, es como un escuchar que no escuchás porque no le Claro. estás prestando la debida atención. Es como, ¿cómo se decía antes? La música de fondo, no, la música funcional, Sí. ¿viste? Es como una suerte de cosa así. Y después sí, tengo una lista que está en Spotify, que es para envalentonarte, así como cuando era chica, antes de un examen, escuchaba una canción de Roxette que se llama como Vestida para el éxito, Sí. como para caerme, o esta de Wagner, ¿viste? La que aparece en la banda de sonido de Apocalipsis Now. Tengo una que es una lista para escritores, que está en inglés, así que nada, para envalentonarme, que todas tienen que ver con algo de literatura. Pero bueno, tampoco me puedo tomar demasiado en serio eso, es como La vamos a buscar. las propias autoayudas. La vamos a buscar. Te la paso. Sonia, bueno, ¿te vas a cenar ahora? ¿Tenés visitas? ¿Estás con Nadia? Mirá cómo has investigado. Sí, está mi hermana Nadia, que es una genia médica con Lara, mi sobrina. Han venido unos días de visita, así que nada. Total. Son de mis primeras lectoras también, así que les debo a ellas que me hayan aguantado todas esos textos insoportables que escribía cuando era chica. Mandale un beso enorme a Nadia. Hemos compartido alguna actividad, alguna tarea cuando ella estaba en el hospital municipal y yo también. Ahora creo que estaba en el Pena, ¿no? Ahora está en el Pena, sí, está en la unidad coronaria ahí, dirigiendo y remando. Vos sabés lo que es trabajar, sí, claro, en la salud pública, que hacen todo. Así que, todo. Sí. Exactamente. Bueno, Sonia, te agradecemos. Siempre es un placer. Hoy voy a leer Apache, un fragmento donde finalmente te lo encontrás en el predio de Seiza, después de algunos vericuetos. Me pareció muy radial en un momento. En el medio hago un maridaje con algún vinilo, así que vamos a escuchar a Morrissey y a The Kinks. ¡Qué bueno! Me encantan esas bandas, no te las mencioné, pero sí me encantan. Que me parece que bueno, música inglesa para acompañar a Tevez, aunque él no haya entendido un pomo, pero bueno, sirve. Muy bien, en homenaje a los Manchester. Exacto. Bueno, Sonia, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Un beso placer. A todo el equipo, gracias. Bueno, con nosotros la escritora Sonia Budassi. Siempre es un placer. ¿Cómo estamos con el tiempo? Vamos a tanda y volvemos. Esto es Blackberry Íntimo, no te vayas.